Hola chicos, muy buenos días. Les saluda la misaría para llevarles nuevamente la clase correspondiente al día de hoy, martes 20 de octubre. Chicos, recordarles que ustedes tienen que enviar el reporte de cada clase, así como tienen que eh, entregar sus resúmenes, chicos, para que podamos considerar las evidencias. Se ha estado revisando los videos y se ha notado pues que solamente llegan a 10 vistas, a 8 vistas, lo cual significa que ustedes no están revisando los videos. Se va a tomar en cuenta quienes están observando cada vez que se reproduce el video. Entonces, significa, chicos, que ustedes no están observando los videos. Por lo tanto, como les vuelvo a reiterar, se va a tomar en cuenta quienes están observando. Cada vez que se reproduce el video, entonces aparece que ha visto a alguna persona. Entonces, se va a tomar en cuenta por esa parte y también se va a tomar en cuenta a partir de ahora las evidencias. Si ustedes no presentan evidencias, se les va a poner también la nota correspondiente. Eh, Chicos, el día de hoy vamos a hablar más ampliamente acerca de ese tema en el momento del Zoom. Nos toca 1:55. Bien, entonces vamos a empezar con un nuevo tema el día de hoy. Estamos en la parte de genética en herencia. Entonces, nos corresponde hablar de la herencia sanguínea. La semana pasada hablamos de la herencia postmendeliana, en el cual pues había herencia o dominancia incompleta o codominancia. En la dominancia incompleta, por ejemplo, se cruzaba una rosa roja con una blanca y salía rosada. Ninguno de los dos dominaba. En cambio, en la codominancia, por ejemplo, se cruzaba una chira roja con una amarilla y salía una chira roja moteada con amarillo. Entonces, esos casos lo hemos podido observar, pues, en la herencia postmendeliana. Ahora nos toca hablar de un tema bastante bonito y bastante amplio, llamada herencia sanguínea. Empecemos. ¿Cómo empieza la herencia sanguínea? Pues vamos a empezar con una lectura por acá. En 1990, Karl Landsteiner descubrió la existencia de grupos sanguíneos en la especie humana. En las transfusiones que aquellos años realizaban, él observó casos en que la sangre coagulaba y otros no. Y él desarrolló un sistema al que le llamó sistema ABO. Gracias a este sistema, Karl ganó el premio Nobel en medicina en el año 1930, 30 años después. O sea, él había nacido en 1930, formó su carrera hasta ciertos años y en 1930 él ganó el premio Nobel. ¿A qué se refiere con esto? El sistema ABO24 se refiere a lo siguiente. Hay 4 grupos sanguíneos que nosotros conocemos. ¿Cuáles son esos grupos sanguíneos? El grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Generalmente, acá en Perú, la mayoría de las personas tiene grupo sanguíneo O. Por Asia, por Europa, las personas tienen grupo sanguíneo A, B o AB. Entonces, acá en la región Ayacucho, también las personas, la mayoría son grupo O. Y está determinado estos grupos por la ausencia o presencia de 2 antígenos. ¿Ya? Se llaman antígeno A y antígeno B. A estos se le conocen como aglutinógenos localizados en la membrana de los eritrocitos. ¿Ya? A esos los eritrocitos GR. Cuando ingresa al cuerpo un grupo de sangre que no es compatible, inmediatamente reaccionan los anticuerpos, o sea, las aglutinas, estos aglutinógenos, llamadas anti-A y anti-B. Estos se encuentran donde en el plasma sanguíneo, sobre el glóbulo rojo extraño, formando pequeños coágulos observables. Entonces, si le colocas un grupo diferente, va a formar pequeños coágulos. Entonces, ¿en qué consiste eso? A ver, vamos a hacer pues un cuadro. A ver, tenemos un grupo sanguíneo, vamos a graficar. Y ya, ese que sea el grupo sanguíneo, ¿ya? Eh, en el cual le va a aplicar pues el antígeno, ¿no? Para hacer el análisis de sangre se colocan dos gotitas de sangre. ¿Y cómo se detecta si eres A, si eres B, si eres AB o si eres O? Pones 2 gotitas de sangre. En uno de ellos adicionas pues estos anticuerpos, el anti-A, ya a ver, vamos a colocar acá puntitos,
Ya le colocas el anti-A, a uno el anti-A y al otro le colocas el anti-B. Si reacciona con el anti-A, si con el anti-A reacciona, ¿qué significa? Ya si con el anti-A van a formarse esta especie de coágulos observables, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, un momento. ¿No? ¿Qué nos dice acá? Anti-A. En esto se encuentra el plasma sanguíneo sobre el glóbulo rojo extraño, observándose pequeños coágulos observables. Si reacciona con el anti-A, si se forma porque no es su grupo sanguíneo, y por el otro lado, pues le colocamos el grupo sanguíneo anti-B. Por acá. Anti-B. Bien, chicos. Entonces, si acá se forman coágulos en el anti-A, significa que tiene grupo sanguíneo A. Si se forman coágulos en el anti-B, significa que tiene grupo sanguíneo B. Y si se forman coágulos en los dos, significa que su grupo sanguíneo es AB. Y si no se aglutinan, si no forman pues grupos coágulos en ninguno de los dos, significa que su grupo sanguíneo es O. Muy bien, sabiendo esto, vamos a continuar con lo siguiente. Aquí tenemos pues a los grupos sanguíneos, ¿no? El grupo sanguíneo con tipo sanguíneo A va a reaccionar, va a formar coágulos con el antígeno anti-A. Tipo sanguíneo B con el antígeno B. El AB tiene los dos, miren, este es su antígeno, tiene AB. Y el grupo sanguíneo no tiene antígenos, es cero. Es como decir cero, pero es tipo sanguíneo O sin antígenos. Vamos a ver acá el fenotipo. Esto viene a ser un cuadro en el cual nos indica, pues, que hay fenotipos de RH positivo, RH negativo. Se le representa de esta forma con RR. Este RH positivo también puede ser un híbrido y el negativo va a ser un recesivo. Homocigote dominante, como heterocigoto, ¿ya? A esto se le conoce como antígeno D para saber si eres RH positivo o RH negativo. Muy bien. Entonces, este antígeno D no tiene anticuerpos, en cambio el negativo sí tiene el anticuerpo que es el anti-D, que significa que acá va a reaccionar, va a formar aglutinaciones. También se hace estas pruebas en laboratorio. ¿Y cómo se representa? Esta es una parte muy importante. Si vamos a hacer pues herencia sanguínea, en la cual va a haber casos, problemas, ejercicios que vamos a tratar. Por ejemplo, ¿cómo representar cuando nos dan un ejercicio que nos dice, pues, digamos, ¿no? Pepito tiene grupo sanguíneo A. ¿Cómo representamos? El grupo sanguíneo está representado con alelos de tipo I, ¿ya? Le vamos a colocar siempre la letra I, no podemos colocarle otra letra. Pero arriba, si es grupo sanguíneo A, arriba puede ser A, o sea, un homocigoto, o puede ser solamente A. Este grupo sanguíneo A solamente puede ir A o B en las letras mayúsculas, o sea, si son homocigóticos. Si son heterocigotos, solamente va en la mayúscula y la I es minúscula. Se le representa así. Antígeno A, anticuerpo anti-B, ¿ya? Y en el caso del B, las personas que tienen grupo sanguíneo B, sus genes, sus genotipos, pueden ser de tipo homocigotos, así a dos mayúsculas con B arriba, o pueden ser heterocigoto, un mayúscula y un minúscula, solamente que en el mayúscula se va a colocar B. Esto automáticamente es grupo sanguíneo B, pero heterocigoto. Esto es grupo sanguíneo A, heterocigoto. El único alelo disponible para el grupo AB es este. No hay recesivos. Los de grupo AB no tienen recesivos o heterocigóticos. Hay uno que tiene A y el otro que tiene B. Y para el O, sí, este es recesivo. Los O son recesivos, no son dominantes. Y tienen el genotipo con 2I minúscula. Al grupo sanguíneo AB se le conoce como receptor universal y al grupo sanguíneo O se le conoce como donador universal. Muy bien. Vamos a ver al sistema RH. ¿Cómo apareció el sistema RH? Se llama factor Rhesus o antígeno D. Fue descubierto en el año 1940 por Landenstier y Wiener.
al aplicar sangre de conejo a la sangre del mono Macacus rhesus. Por eso del M. rhesus se le conoce, pues deriva el nombre RH. Vamos a ver que hay otros sistemas sanguíneos también, aparte de los vistos, ¿ya? Dice, el RH positivo se encuentra en un 75% de la población. Existen 24 sistemas sanguíneos aparte de los que hemos visto, AB y O. Hay otros, ya que existen más de 200 antígenos aparte del sistema ABO. Pero los más usados son este sistema que conocemos llamado ABO y RH por ser los causantes de reacciones hemolíticas en las transfusiones, RHT. En transfusiones sanguíneas van a ser causadas de hemólisis, este sistema. También por las enfermedades hemolíticas del recién nacido. ¿Ya? Los sistemas adicionales al ABO se llaman sistemas Kell, Duffy, DIT, y pocas veces se pueden observar reacciones de hemólisis, o sea, de problemas referentes a la sangre en mayores y en recién nacidos. La mayoría de nosotros, casi todos, o en el 75%, ¿ya? De la población, pues está presente el RH positivo. Hay otras personas que son, por ejemplo, ARH positivo, ARH negativo. Y así en todos los grupos sanguíneos. BRH positivo, BRH negativo, AB también RH positivo, ABRH negativo y O RH positivo y ORH negativo, o positivo o negativo también, solamente así le conocen. Entonces, chicos, es lo que corresponde pues a los sistemas sanguíneos. Vamos a hablar un poco más de esto en el momento del Zoom. Este es un tema bastante amplio y vamos a tener que hacer ejercicios para poder explicarles cómo funciona. Muy bien, ahora vamos a ir a este tema llamada herencia ligada al sexo. ¿A qué se refiere con la herencia ligada al sexo? Vamos a ver la definición por esta parte. Hay características o caracteres que hay caracteres que sin ser caracteres sexuales primarios, o sea, ¿cuáles son los caracteres sexuales primarios? Son los órganos, las gónadas, los genitales, ¿ya? Hay secundarios como la barba, las mamas, las glándulas mamarias femeninas, ¿ya? Solo aparecen en uno de los dos sexos, ¿ok? O si aparecen en los dos, en uno de ellos son mucho más frecuentes. A estos caracteres se les denomina caracteres ligados al sexo. Miren, ¿a qué se refiere con eso? Van a ver algunas características que se van a heredar, pero de acuerdo a nuestro sexo. Hay sexo femenino y hay sexo masculino. En la biología no se aplica esto de tercer sexo. La biología solo reconoce al femenino y al masculino. Muy bien, previo los conceptos, ya hablando de conceptos previos, vamos a hablar de la especie humana. Nosotros tenemos 46 cromosomas. Yo les había explicado en unas clases anteriores que los seres humanos nos caracterizamos por tener 46 cromosomas, dispuestos en 23 pares. Estos 23 pares, 22 pares son somáticos y el último par es el par sexual, que determina si eres varón o mujer. ¿A qué se refiere con eso? Miren, vamos a hacer nuevamente la ilustración. Lo voy a hacer por este lado. Este es un cromosoma, ¿ya? Ese no está solo, ese está con su parejita, por eso se dicen pares o cromosomas homólogos. A esto le colocamos como par 1, ya ese va a ser el par 1, par número 1. ¿Cuántos pares tenemos? Va a haber par 2, par 2, par 3, par 4 y así sucesivamente. Van a estar presentes hasta el par 22. El último va a ser el par 22. ¿Ya? El último va a ser el par 22.
Luego del par 22 viene pues el par 23, pero este par 23 va a determinar si uno es varón o si uno es mujer. Ya el último par se determina como par sexual, el par 23. ¿Ya? Entonces, dice, son somáticos o autosomas, heredan caracteres no sexuales. Todos estos 22 pares anteriores van a ser los responsables de dar características muy diferentes a los caracteres sexuales. ¿Ya? Y uno es una pareja de los cromosomas sexuales. El último, el par 23, representa al par sexual, llamados también heterocromosomas o gonosomas, así se le conoce. Para la mujer va a ser pues el par sexual XX y para el varón va a ser XY. Nosotras las mujeres tenemos pues nuestro par sexual XX. Los varones tienen, ustedes los varoncitos, XY. Muy bien. Esta pareja de cromosomas sexuales no solo llevan los genes que determinan el sexo, sino también llevan otros que influyen sobre ciertos caracteres hereditarios no relacionados con el sexo. Esta acá en la imagen nos indica muchas cosas. Dice, debido a la acción de las hormonas sexuales, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, todos los niños alrededor de los 12 años empiezan a experimentar una serie de cambios físicos y psicológicos. Esto no se detendrá hasta los 17 o 20 años. El esquema muestra modificaciones físicas más importantes. Por ejemplo, en caso de las mujeres y varones, la piel se vuelve más grasa y es común la aparición del acné. En varones aparece el vello facial, en las mujeres, no esto de la voz cambia generalmente para los varones, aunque de las mujeres se les vuelve un poquito más delgadito. Los hombros de los varones se ensanchan, tienen hombros anchos. Los vellos aparecen en las axilas, tanto femeninos como masculinos. Algo bastante notorio es que en las damas las mamas crecen, ¿no? Las glándulas mamarias se desarrollan y destacan los pezones. En los varones no, ellos desarrollan más músculos. ¿Qué más? Otras características sexuales es que surge el vello púbico, como ustedes observan en las imágenes. Los genitales se vuelven más gruesos, ¿ya? En caso de los varones, el miembro viril aumenta de tamaño y se oscurece, y los testículos se agrandan. En caso de los muslos, por ejemplo, los vellos aparecen en brazos y piernas y aumentan y se engrosan. Esto de los vellos generalmente es mucho más presente en varones. Y en las mujeres sí aumenta el grosor de los músculos, de los muslos. Bien, habiendo sabido esto, vamos a pasar a lo siguiente. Chicos, no se olviden que si tienen alguna pregunta lo pueden realizar en el momento de la interacción. Entonces vamos a continuar. Aquí está. Tenemos ciertas variantes en las herencias ligadas al sexo. Los cromosomas sexuales constituyen un par de genes homólogos, XX en la mujer y XY en el hombre. Sin embargo, en el par XY, un segmento de cada cromosoma presenta genes particulares y exclusivos. ¿Ya? O sea, exclusivos del varón, ¿cuáles son? Solamente el cromosoma Y, por eso es diferente, ¿no? Y. El X es lo mismo que en la mujer, X. Y en esto otra X más y en este Y es diferente. Llamado también diferencial o no homólogo. La porción restante de los cromosomas del par XY corresponden al sector homólogo, como se grafica aquí en el siguiente esquema. Este es el cromosoma, pues el sector heterólogo, el mismo X, pero si en caso es el cromosoma Y, es así pequeño y tiene características específicas solamente para el varón, ¿ya? Esta es la parte homóloga y este es el sector no homólogo. Los varones solo llevan un representante de cada gen ubicado en el sector heterólogo del X, en tanto poseen un X, y las mujeres portan dichos genes por pares. Nosotros presentamos por eso dos XX. La transmisión y expresión de estos genes depende del sexo del individuo, ¿ya? Va a haber partes específicas que solamente se les va a heredar a los varones por sus características masculinas más que nada, y nosotras también heredamos pues características femeninas. Entonces, la herencia ligada al sexo se refiere a la transmisión y expresión en diferentes sexos de los genes que se encuentran en el sector no homólogo
del cromosoma heredado del padre. También podemos decir que la herencia ligada al sexo no es más que la expresión en la descendencia de los genes ubicados en aquellas regiones que no corresponden pues al cromosoma Y. En el sexo femenino, la presencia de estos cromosomas X hace que los genes contenidos en estos se comporten como si encontraron en autosomas con normalidad. Bien, chicos, esta parte es solamente un preámbulo, pues, en el cual vamos a tener que aprender para saber cómo los genes respecto al sexo van a ser heredados por nosotros. Entonces, continuemos con esta parte. Bien, chicos, esta es la clase correspondiente por el día de hoy. En el momento del Zoom vamos a poder observar algunos videos que van a reforzar esta parte. Por favor, voy a estar supervisando quienes observan el video. Bien, chicos, entonces cuídense mucho y nos vemos pues en el momento del Zoom. Bye bye.